Mm, ya, ahora sí estamos en vivo y vamos a esperar unos 30 segundos, más o menos. Bien. Ok, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a empezar este evento, este conversatorio titulado ¿Por qué una nueva constitución? El día de hoy tenemos a dos invitados. Jorge López Granado es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Colegio de Abogados del Callao. Tiene 22 años del ejercicio profesional en áreas de derecho laboral, administrativo, constitucional. Es asesor legal del Sindicato de Trabajadores del sector eléctrico y transporte terrestre. Bueno, empezaremos primero con Jorge, la exposición. Así que adelante, Jorge. Muchas gracias y bienvenido. Bien, Lucero, ante todo, agradecer la invitación del grupo Potestas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Filosofía. Es brillante esta oportunidad de dirigirme a todos los que estén visualizando este evento, escuchándolo, poner a debate un problema muy esencial. ¿Cuál es el de la nueva constitución o, en este caso, una nueva constitución política para el Perú? Quiero recordar, en primer lugar, de que en nuestro país, en el siglo XX, para no referirme al siglo XIX, se han promulgado 4 constituciones hasta la fecha. La Constitución Política de 1920, la Constitución Política de 1933, la Constitución Política de 1979 y la actual Constitución Política de 1990. Recordar un poco la historia es importante porque nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y saber quiénes nos gobernaron. En 1920 fue promulgada la Constitución por el dictador, porque eso es justamente, así lo reconoce la historia, del Augusto de Leguía, en el oncenio, que por supuesto, por el tiempo de vida que tenemos, conocemos por historia, pero es un referente. Estuvo 11 años en el gobierno y también fue la Constitución, que también recuerdan muchos especialistas, que eliminó la posibilidad de una renovación por tercios del Congreso de la República, que ya la primera Constitución de 1823 del Perú ya daba esa posibilidad. Eminentes constitucionalistas reconocen también es un antecedente y que podría quizá servir también como referencia para una posible propuesta de reforma constitucional. Tenemos en cuenta que la Constitución también de 1920 va a dejar de estar en vigencia y va a producirse también el golpe de Estado que dio el general Sánchez Cerro. 1933 se aprueba una nueva Constitución y la Constitución del 79, que voy a tener en cuenta por lo siguiente. La de 1920 y 1933, revisado el tema de los capítulos de esta Constitución, no se encuentra si efectivamente fijaban o no un modelo económico. Y en cuanto a la parte laboral, sí se van a referir en cuanto al reconocimiento de ciertos derechos laborales, a los cuales también me voy a centrar, pero principalmente ya en su consolidación con la Constitución de 1979. Constitución de 1979, la que también va a entrar en vigencia después del periodo del gobierno militar, que se va a extender en 2 fases, la que estuvo encabezada por el general Velasco Alvarado y luego ya por Morales Bermúdez, que finalmente es quien va a convocar a la Asamblea Constituyente. Luego, no hay que olvidar, de una presión social organizada
donde los trabajadores peruanos tuvieron un rol protagónico en huelgas generales que van a desencadenar los cambios sociales de esa época, que quizás se olvida, pero hay que remarcarlo como un hito histórico, porque finalmente la Constitución del 79 va a consagrar derechos en el campo económico, social y político distintos a las constituciones anteriores. ¿Y por qué razón hago este pequeño hincapié? Porque la Constitución de 1933 y la Constitución de 1920 no participaron en la vida política como ciudadanos, tanto mujeres como aquellos que no sabían leer y escribir, es decir, los analfabetos, que sin embargo, hago un juicio histórico en este sentido, fueron los que finalmente, ante problemas nacionales tan grandes, y en esto me voy a referir a la guerra con Chile, fueron los que finalmente enfrentaron al invasor para poder justamente poder liberar a nuestras tierras de una nefasta guerra que nos trajo a situaciones económicas muy precarias para las grandes mayorías. Luego, voy a tener en cuenta la comparación entre la Constitución de 1979 y la actual Constitución de 1993. Bien, quiero referirme de que es necesario que en el plano real las grandes mayorías del pueblo peruano, olvidadas secularmente por las autoridades del Estado y gobernantes de turno que los han sucedido en el tiempo, no se han identificado con las necesidades más sentidas de todas las poblaciones de norte a sur, este a oeste en el Perú. Es decir, principalmente todo lo que se hizo estuvo dirigido a favor de los grupos de poder económico. Así se han referido eminentes expertos en ciencia política, y creo que el día de hoy no hay duda de eso, y al contrario, se pone justamente en la discusión de nuestro país si es el modelo económico que consagra la Constitución de 1993 la mejor para los ciudadanos peruanos. En mi opinión, debe haber una discusión democrática y deben generarse los espacios como este para poder discutir si el Perú requiere una nueva constitución y por qué la requiere. Nosotros que nos dedicamos al campo laboral, vemos algo que tiene mucha trascendencia en el país. Y ustedes también quisiera que tengan en cuenta. El Perú tenía en el año 1991 la remuneración mínima vital de 38 soles. Del año 1992 al 93, 72 soles. Del 94 al 95, 132. De 1996, 215. De 1997 al 99, 345. Del 2000 al 2002 en la suma de 410 soles. Luego de 460 soles que corre hasta el 2005. Luego de 500 y posteriormente hasta 580 en el 2010, hasta que llegamos, pasando por un monto de 675 a 750 para el 2015 y de 850 en el 2017 y 930 soles en el 2020. Este tipo de regulación macroeconómica es la que finalmente que se hace al amparo de ese protector jurídico que es la Carta Magna de 1993, aunque otros han señalado que solamente es una carta. Pero finalmente la que está vigente, y muchas veces se dice que esta Constitución es la que permitió el despegue económico del país. Y yo diría que ha sido el esfuerzo, la fuerza de trabajo de miles de peruanos que bajo remuneraciones mínimas vitales que me he referido, son las que finalmente han logrado levantar al país, pero no en los estándares que quizá se espera para una sociedad que debe aspirar a tener un proyecto de vida, una calidad de vida y una posibilidad de esparcimiento y desarrollo de la cultura que no la tenemos. Y la Constitución de 1993 no ha permitido ello.
Y creo que en eso tenemos que estar conscientes. Ahora, no olviden que más o menos nosotros fuimos testigos cómo tras la pandemia y en el mes de julio, el mercado empezó a funcionar de una manera negativa hacia los ciudadanos. Miles de ciudadanos protestando en las calles por la subida de la tarifa eléctrica o por los recibos exorbitantes que afectó a su economía en plena pandemia. Entonces, esto es una reflexión que finalmente la economía social de mercado no ha resuelto. Pero hay quienes abogan y dicen que sí, es la mejor opción para los ciudadanos peruanos, situación que también creo que debe entrar al debate y a la discusión democrática en todos los espacios sociales de nuestro país. A otro tema que me voy a referir es también y es conocido. El ex congresista Javier Díaz Canseco fue justamente el impulsor de la ley de regalías mineras porque él pudo, a través de los estudios que tuvo muy minuciosos, establecer las ingentes ganancias que recibieron las empresas mineras versus al pago de tributos que tuvieron que hacer estas. Entonces, el Perú perdió la oportunidad de recaudar millones de soles a favor justamente del erario nacional a fin de realizar obras. Pero hay quienes han tenido sus defensores y han dicho todo lo contrario, y finalmente el gobierno del comandante Ollantumala no pudo, como se dijo, cumplir con sus promesas, y todo bajo el amparo de la Constitución de 1993, que dejó la carta abierta para que finalmente las empresas, con los llamados contratos de estabilidad tributaria, no pudieran retribuir lo que pudieron llevarse tanto en ganancias, ¿no?, producidas producto de las fuerzas de trabajo de miles de trabajadores, así como de la explotación de los recursos naturales. La Constitución de 1979 señalaba claramente que el Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo y el trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley debidamente comprobada. En la actual Constitución, el texto dice que el trabajador tiene una protección, ¿no?, frente al despido arbitrario. Dice, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. La pregunta ¿es tan cierto esto? Pues no es verdad. Los trabajadores que eran despedidos en el año 2000, 2001, y va a venir acá las grandes sentencias del Tribunal Constitucional de esa época, justamente los abusos de Telefónica nos traían a colación. El despido de miles de trabajadores, que finalmente el Tribunal Constitucional de esa época pudo ir emitiendo sentencias que finalmente pudieron reconocer que el trabajo o el derecho al trabajo tiene dos aspectos, o sea, la defensa del propio derecho como tal, y el otro es la defensa del puesto de trabajo. Entonces, este es un capítulo donde la Constitución de 1993 permite que empleadores puedan despedir sin imputarle causa alguna al trabajador y privarlo justamente de su fuente principal para la subsistencia, cuál es su puesto de trabajo. Trabajador que no se le remunera y no trabaja, efectivamente no va a poder llevar de manera legítima y legal el sustento para su persona y también para su familia. Entonces, es evidentemente que la Constitución de Política de 1993 no protege la estabilidad laboral en el empleo y para nosotros justamente es un punto central que debe un nuevo texto constitucional poder permitir, bajo una redacción precisa que no lleve a discurrir por interpretaciones que finalmente lleven a desconocer el derecho importantísimo que es el de la estabilidad en el trabajo. Tenemos otro derecho fundamental también, cuya regulación en la Constitución de 1979, con la que se da en la Constitución de 1993, dista también de manera muy importante.
El, el trabajador en la Constitución del 79, justamente, se le reconoce que tiene el derecho a ser afiliado a un sindicato. En la Constitución del 93 también, pero ¿cuál es la diferencia? Que la Constitución del 93 señala que se fomenta la negociación colectiva, ¿no es cierto? Y que la negociación colectiva, cuyo producto final es la convención, tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Mientras, en la Constitución de 1979 se señalaba que la negociación colectiva llevada a cabo y cuyo producto final es una convención colectiva de trabajo, tiene fuerza de ley. Estas dos posibilidades nos permiten a nosotros que, al tener fuerza de ley, la fuerza de ley permite darle un rango en el que un juez o en este caso, que va a estar sujeto a un determinado proceso judicial donde se tiene que determinar el reconocimiento de ciertos derechos, no se permita que finalmente lo acordado entre las partes se incumpla. Actualmente muchos convenios colectivos no se cumplen. Y yo creo que es la oportunidad de decirlo. Y tenemos la posibilidad de señalar de que en el sector eléctrico, por ejemplo, tenemos el convenio colectivo que finalmente se decidió a través de un laudo arbitral del 25 de febrero de 1994, en el que se reconocen derechos para todos los trabajadores que laboran o que venían laborando en la empresa Electrolima y actualmente laboran en las empresas Luz del Sur, o Enel o Texur. Pero la empresa Texur, al señalar de que no es parte del sector eléctrico, desconoce el laudo arbitral del 25 de febrero del 94. Entonces, ese tipo de situaciones también permite la Constitución del 1993. ¿Por qué? Porque realmente no da un reconocimiento, digamos, jurídico, como el que sí daba la Constitución del 79 a un convenio colectivo, señalándole que tiene la fuerza de ley. Y claro, sí, sabemos de que por parte de quienes son defensores de la economía social de mercado, van a entender que la regulación que da la Constitución del 93 es la más adecuada y que solamente hay que hacerle ciertos ajustes o ciertos cambios moderados, pero no hay que chocar con el capítulo laboral ni tampoco con el capítulo económico. Y creo que más bien ahí es lo fundamental que hay que tener en cuenta. Me refiero en la discusión que tiene que tener en este caso el ciudadano, porque todo lo que se regula en la Constitución finalmente va a dilucidarse o va a tener sus efectos muy concretos cuando alguien que reclama un derecho muy concreto ante el Poder Judicial se aplica todo el sistema jurídico. Y si ese sistema jurídico solamente su balance está para el lado poderoso de la relación laboral, que es el empleador o las empresas, deja finalmente en el desamparo jurídico y legal a la mayoría de ciudadanos. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es el derecho a la huelga. El derecho a la huelga, finalmente en nuestro país, solamente se reconoce aquella forma de huelga que significa con abandono del centro de trabajo. Y las otras modalidades de huelga que se puedan dar no se permiten. Y yo creo que un nuevo texto constitucional debería garantizar de que puedan haber otras alternativas de mecanismos de huelga que te permitan canalizar una protesta legítima, legal, llevada a cabo por las organizaciones sociales o de trabajadores como son sus sindicatos, para que de esa manera se pueda canalizar un descontento justamente, pero que se permita también que estas modalidades irregulares de huelga que son denominadas en la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que justamente, hago un pequeño paréntesis, fue dictada en plena dictadura de los años 1992. O sea que hay que tener en cuenta que en ese entonces esta Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
va a entender que esas modalidades irregulares, como vamos a decir, brazos caídos, una de ellas, podríamos decir que no se podría llevar a cabo. Entonces, o el trabajo a reglamento u otras. La pregunta es de que, ¿por qué no se podría regular otras modalidades de huelga? De esa manera, los trabajadores podrían tener ya más bien un matiz de poder ejercer medidas. Entendemos en una sociedad democrática y respetando justamente los propios valores que se puedan contemplar en una carta magna que permita, en este caso, tener una mejor convivencia para poder distribuir la riqueza de manera equitativa, ¿no? Producto del trabajo comunitario o en colectivo que se realiza en toda empresa. En cuanto al régimen económico, vamos a tener en cuenta, en la Constitución del 79 se señala que el régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Ese es el modelo económico de la Constitución de 1979, pero la Constitución de 1993 señala que es la economía social de mercado. Y acá voy a hacer referencia, para quienes justamente quieran profundizar en el tema, que el actual Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 008-2003, acción de inconstitucionalidad, en los fundamentos 3 y 16 va a desarrollar lo que es la economía social de mercado, interpretando de que dentro de uno de sus conceptos, que creo que es necesario tener en cuenta si esto no se condice con la realidad actual. Se dice que esta economía social de mercado está compuesto por 3 elementos. Bienestar social, lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. Eso es justamente lo que no tenemos. Luego, mercado libre, lo que supone que por un lado el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada y a una libre competencia regida prima facie a la oferta y la demanda en el mercado, y por otro lado el combate a los oligopolios y monopolios. Pregunto, ¿cuántas empresas monopólicas y oligopólicas existen actualmente en el Perú? Podemos darnos cuenta que hay muchas. Y también tenemos que se señala un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. La pregunta es, el Estado subsidiario. Es decir, finalmente, en esta intervención, para no, digamos, ser más tedioso, señalar también lo siguiente. Muchos ciudadanos piensan que por el solo hecho de que se emita una constitución política, podría ser también la salvaguarda para que todo empiece a caminar perfecto en la sociedad. Lo que pasa es que tendría que ser una constitución que no permita, en primer lugar, el abuso de poder de quienes justamente son los actores reales en la vida productiva de un país. Y en este caso, en el Perú, no permitir el uso de quienes rigen en el mercado para poder realizar sus actividades en democracia. Entonces, señores, la Constitución de 1993 surgió no de un consenso democrático, sino de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que a muchos de mi generación nos tomó cuando teníamos, creo que a la postre, 21 años y nos íbamos rumbo a los 22. La Constitución de 1993 permite en el campo laboral la participación de las llamadas empresas tercerizadoras de servicios que utilizan, así como las empresas principales,
algo muy nocivo para la juventud. Son los contratos modales de contratación temporal. Contratos que se utilizan a diestra y siniestra. Y no solamente han sido utilizados en el sector privado, sino también en el sector público. ¿Pero para qué? Para negar estabilidad laboral y lograr que los trabajadores de distintas generaciones no tengan justamente garantizado un proyecto de vida y una calidad de vida. No nos pueden negar de que estos contratos temporales, regulados en el decreto legislativo 728, fue dado por el gobierno de Alberto Fujimori en 1991 bajo la Constitución de 1979. Es decir, aquí también viene una crítica. No porque el solo hecho de la Constitución del 79 estaba vigente en ese entonces, fue utilizada, digamos, de una manera adecuada, sino que en base a la Constitución del 79 se dijo que se estaba creando el fomento del empleo y que iba a permitir justamente tener un empleo, repito, productivo y justamente con estabilidad laboral. Todo lo contrario en el tiempo sucedió. El decreto legislativo 728 hoy vigente permite, bajo la Constitución de 1993, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los ciudadanos peruanos. Y también hay que recordar que los jóvenes a quienes se aplica la ley de formación laboral, o sea, para las prácticas preprofesionales o profesionales, no le reconocen la condición de trabajador. Entonces, la Constitución, que se pueda, en el caso sea posible, y así lo quieran las mayorías de nuestro país, debería contemplar de que tanto los practicantes que realicen prácticas preprofesionales o profesionales, debe aplicarse la legislación laboral general para garantizar sus derechos económicos y sociales. No se puede tener trabajadores que hacen una labor productiva, quitándoles derechos. Creo que eso vulnera principios elementales que ya el propio Tribunal Constitucional no está permitiendo este tipo de abuso. Bueno, acá veo algunas preguntas. No sé, consultaría a la moderadora, Lucero, que me indique si vamos a contestar las preguntas o, bueno, estamos en el tiempo. Yo creo que podríamos ir contestando algunas preguntas. Bueno, comenzaríamos de repente con Frank. Frank señala, en el ámbito en el cual se encuentra el Perú en cuanto a las protestas del sector agrario, ¿esta situación considera que se debería directamente como consecuencia de la Constitución del 93? A ver, no es una relación mecánica. La Constitución es el cuerpo legal, jurídico, ¿no?, que va a determinar las relaciones entre el capital y el trabajo, o sea, entre empresa y trabajador, pero la consecuencia directa es de que los empresarios agroexportadores han buscado tener una mano de obra precaria y de esa manera obtener mayores ganancias. Y creo que un Estado democrático que busque la justicia y la equidad social y el desarrollo de todos sus ciudadanos no debe permitir ese tipo de legislación que contribuya a que el sector agroexportador acumule ganancias tan grandes para ellos y con precariedad laboral para los trabajadores. Eso en ningún sector. Es lo que podría señalar en cuanto a la pregunta de Frank Houston. Ok, comprendemos. Tenemos una segunda pregunta de Gabriel Espinosa. Señala, ¿considera importante establecer un mayor límite con la competencia de incapacidad moral? Quisiera
Cuando se refiere a la competencia, incapacidad moral, ¿se está refiriendo al tema del presidente de la República, la vacancia, o a un tema del mercado? Y sí quisiera una aclaración de parte de la pregunta en ese sentido. Ok, parece que estaría refiriéndose al primer caso, al presidente, pero también creo que sería bueno analizar desde el sector económico, tal como menciona. Bueno, vamos a señalar, en cuanto al tema de la incapacidad moral, que si esa es la pregunta que se han referido, creo que muchos constitucionalistas al respecto han señalado de que se estaría refiriendo a la incapacidad mental del presidente en el caso de que, digamos, tendría que entenderse eso de incapacidad moral. Y bueno, pero quizá exista otra posición al respecto, pero es la que yo también considero que es la más exacta, pero bajo la regulación actual, pues el mecanismo que se tiene para bajar un presidente ya lo conocemos públicamente. Lo que sí podría decir es de que en cuanto a la competencia del mercado, no sé si eso es lo que se estarán refiriendo a la competencia, en ciertos sectores económicos en nuestro país no hay competencia, pero también hemos entendido que la época del liberalismo económico ya no existe en la faz de la Tierra. Lo que se han generado por la Segunda Guerra Mundial, tenemos que decir, son las sociedades de bienestar y también tras la Primera Guerra Mundial. Tenemos después del crack del 29 o después de la Primera Guerra Mundial. O sea, la aspiración de sociedades de bienestar son las que finalmente se proyectaron. Versus, por supuesto, lo que conocemos, a lo que fue el otro campo, que ya ha desaparecido en el mundo, pero todavía con algunos países que consideran que esa es la vía que deben seguir. Pero bueno, es el campo socialista, que hoy ya no existe, digamos, en la URSS principalmente. Entonces creo que eso es lo que podríamos señalar. Hay otra pregunta, Dujas. Exacto. Menciona, se habla mucho sobre la poca relevancia de los sindicatos en los jóvenes. ¿Qué puntos cree usted que debería tener una nueva constitución para acercarlos nuevamente a los trabajadores jóvenes? Muy importante la pregunta y creo que cabe mucho en la juventud. La juventud piensa, quizás algunos, no todos, pero que quizás no van a ser parte de una relación de trabajo. Lo que yo tengo que decirle es que millones de trabajadores son los que se vinculan al mercado laboral tras haber culminado, sea en el Perú o en otro país, sus estudios secundarios, y si no lo han terminado los estudios secundarios, hacer una mano de obra, vamos a decir, no calificada, y aquellos que han conseguido formación igual, profesional de alta calidad, media, superior, técnica, finalmente también se vinculan a un contrato de trabajo. Entonces, los sindicatos de los trabajadores, porque también hay sindicatos empresariales, sindicatos de los trabajadores, lo que tiene que hacer es, los que ya están, son sindicatos formados, que son pocos en nuestro país, tienen que lograr que la juventud entienda que la mejor manera en democracia actual, bajo el sistema actual que vivimos, de poder redistribuir las riquezas es a través del sindicato. Y los sindicatos son entes dialogantes que participan bajo los mecanismos legales que la Constitución te da para poder lograr qué cosa? El aumento de remuneraciones a lo que se denomina el aumento de la remuneración básica. Esa remuneración básica, cuando aumenta, permite que los demás conceptos de beneficios sociales crezcan. Entonces, ¿quién ayuda a que digamos, esa posibilidad de mejorar tus remuneraciones se dé realmente? Bajo el modelo, el sistema que tenemos, son los sindicatos. ¿Qué tenían que hacer? Hacer entender de que los sindicatos, en primer lugar, son asociaciones de trabajadores con reconocimiento legal que tienen una protección legal por todos los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo,
que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos como un derecho fundamental del ser humano. Hoy, el derecho a ser parte de un sindicato, de una asociación de trabajadores que pueda justamente negociar con la empresa mejores condiciones remunerativas y de trabajo. No solamente en ese aspecto, sino también ver todo lo concerniente a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a difundir que el sindicato es una posibilidad de ejercicio democrático directo de los trabajadores en la toma de sus decisiones para cambiar concretamente el destino de sus vidas. Eso es lo que yo podría señalarle al amigo, en este caso, a Dujas. Comprendo, muchas gracias. Con respecto a Martín Córdoba, menciona, una de las formas con las cuales se planea el cambio de constitución es a través de una participación popular, que nos diferencie, tal como usted señala, de un golpe de Estado o en todo caso de la imposición de los intereses del grupo dominante. ¿Cómo considera usted que podría ejercerse aquellos mecanismos democráticos que subviertan estos intereses? Muy bien, creo que como estamos nosotros refiriéndonos desde el campo laboral, vamos a decir algo que históricamente se dijo por los mártires de Chicago, que son referentes en la lucha por la conquista de los derechos económicos, sociales en la sociedad humana. Un tercio de nuestras vidas, por nuestra propia naturaleza biológica que tenemos, la pasamos durmiendo. El otro tercio la vamos a pasar directamente en el centro de trabajo. Y la otra parte de nuestras vidas, ya me refiero siendo adultos, la vamos a compartir en el estudio, o en el esparcimiento, o quizás en el derecho al ocio. Pero finalmente hay un tercio de nuestras vidas que las pasamos en el centro de trabajo. Entonces, uno de los lugares donde debe haber una participación directa, donde se pueda conversar y dialogar si hay o no hay necesidad de una nueva constitución política en nuestro país, deberían ser los sindicatos. Y no solamente los sindicatos, en las organizaciones barriales, en todo espacio del Club de Madres, en las organizaciones campesinas, en los frentes de defensa, en toda institución cultural, poner a discusión, porque la vida de los ciudadanos no solamente está vinculado estrictamente al trabajo, sea manual, estrictamente o intelectual, sino creo que al desarrollo de todas las potencialidades que no se desarrollan debido justamente a que las condiciones económicas, sociales y de paz social que se requiere para que una sociedad despegue en una tal dimensión donde, digamos, sin ningún tipo de discriminación de ninguna naturaleza, se pueda avanzar a pasos agigantados. Entonces, los espacios son todos los espacios sociales y eso hay que garantizar, que ese derecho de reunión, el derecho fundamental que se reconocen como es la libertad de pensamiento, de expresión y difusión de las ideas, se garantice. Entonces, todos los espacios de organización social son los que considero eh, deben tomar la iniciativa para poder llevar a cabo la discusión justamente de un cambio constitucional. Ok, continuando con las preguntas, tenemos a Julio Arteaga. Él señala, gran parte de los peruanos apuestan por una nueva constitución, pero vemos que a veces la ley se queda en el papel. En ese sentido, ¿cuál cree usted que puedan ser los medios idóneos para que la posible nueva constitución se cumpla realmente? Otra pregunta fundamental, como dije, nosotros estamos compartiendo ideas, acá no son respuestas absolutas. Creo que hay temas que podemos lanzar que podrían irse construyendo y ser aspiraciones, algunas quizás se puedan cumplir o no. Creo que son los mecanismos de inversión social las que deben garantizar eh, que, que lo que se plasme en una constitución no pueda quedar en letra muerta o en la ley. Vamos a decir,
Se debería gastar el presupuesto nacional en invertir ingentes recursos para la represión, digamos, de la policía hacia la ciudadanía, o deberíamos reducir todo aquel gasto que se utiliza para la represión social. Si nosotros bajamos los índices de conflictividad social a todo nivel, entonces, ¿qué necesidad habría de comprar bombas lacrimógenas, cualquier otro tipo de disuasivo, o en este caso, los perdigones, etcétera, contra los ciudadanos? No había necesidad. Entonces, todos esos recursos se deben utilizar, pero acá viene también, creo que la fiscalización de la ciudadanía, para que también nadie se apropie del erario público en contra de los intereses de la nación, del Estado. Entonces, ese es por un lado. Creo que también se debe garantizar que dentro de las fuerzas policiales, incluso de las Fuerzas Armadas, no deberían dejar de haber menos del 30% de personal efectivo que sea femenino justamente en estas instituciones. Los presupuestos en todos los niveles de la salud pública, muy sentida durante todo este tiempo de esta gravísima pandemia que prácticamente ha dejado en una situación muy precaria a la economía de miles de hogares de peruanos, debe justamente verse los mecanismos, como yo dije, en este caso, de inversión social. Entonces, creo que por ahí deberíamos abrir el debate, ir conversando, de que todos aquellos gastos que sean innecesarios deben ir a esta inversión social. Y también en el campo laboral, también considero lo siguiente. Hay muchas empresas que son multadas por incumplimientos de las normas laborales. Al ser multadas, muchas de estas no pagan, y las que pagan, ¿qué se hace con ese dinero? Pues ese dinero también tiene que ir a los mecanismos de inversión social para poder fomentar la educación, la cultura, pero realmente. Y los mecanismos que se deben crear y una fiscalización directa que no permite dar paso a la corrupción. Sí, Ok, Lucero. sí, la siguiente pregunta tenemos a Marco Valencia. Al principio de su exposición nombró constituciones pasadas. ¿Usted cree que el pedido de una nueva constitución por la ciudadanía sea producto de un momento histórico? A ver, creo que cada pueblo avanza identificando sus necesidades de las grandes mayorías. La juventud ha despertado en un movimiento masivo, pero quizás ha pedido el cambio de la Constitución, pero lo que tiene que ponerse a discusión es, como lo reconocen muchos, y dentro de ellos pienso como ciudadano, que el capítulo económico y el capítulo laboral son parte fundamental, como también va a ser parte fundamental decidir el tema del régimen político, y voy a referirme concretamente si el Perú va a seguir siendo unicameral o puede tener otro tipo de toma de decisiones, de democracia directa, que permita gobernar un país de manera diferente. Las constituciones pasadas, a las que me he referido, he señalado históricamente cómo han surgido. Han surgido de golpes de Estado. La Constitución del 79 surge de una manera distinta. Sectores importantes, y acá me voy a referir a una huelga de trabajadores de 5.000 trabajadores luego de una huelga general que fueron despedidos y nunca más, y fueron luego repuestos algunos. Movimientos sociales que han llevado a que se pueda, digamos, tener una constitución que permita garantizar los derechos individuales y colectivos de la sociedad, cuidar el recurso humano, así como también los recursos naturales. Entonces, las constituciones pasadas a las que me he referido del siglo XX no han sido producto estrictamente de la discusión de las grandes mayorías, como he manifestado secularmente marginadas de nuestro país. En 1920 no votaban las mujeres,
y tampoco votaban los analfabetos y los campesinos, ni de todos los pueblos originarios. En 1933 tampoco. El voto a las mujeres en 1950 por el también en ese entonces general Odría, un golpe por un dictador militar que gobernaba el país. Él también se reconoce el voto a la mujer, pero solamente votaba aquella mujer que tenía grado de instrucción, ¿no? O sea, veía leer y escribir. Finalmente, otro sector de las mujeres, también campesinas y de todas las comunidades de los pueblos originarios, finalmente nunca votaron. Entonces hay que reconocer cómo ha sido la participación democrática del país, ¿no? Entonces yo creo que esta constitución, estamos entendiendo que la economía social de mercado, la que se denomina bajo la constitución del 93, no es la que funciona de la mejor manera. Creo que debe ser una discusión democrática de buscar todos en conjunto qué es lo mejor para el país, con justicia, con equidad, ¿no? Es lo que señalamos al respecto. Ok, continuando, sigue la siguiente pregunta, está a cargo de Ian Damián. Menciona, buenas tardes, doctor. Una nueva constitución es lo ideal, pero una medida a corto plazo podría darse los cambios primordiales a través de decretos o modificaciones de ley. A ver, qué bien, agradezco la pregunta de Jan y mis saludos también, Jan. Lo siguiente, los cambios se tienen que dar en el campo de las relaciones sociales, o sea, en el campo vivo de la sociedad. Como he dicho, la constitución política o la ley nos garantiza eso para que ponga un marco de reglas, pero donde tiene que estar el respeto es en el mismo mecanismo, vamos a decir. Consideramos que sea equitativo y justo, por ejemplo, de que en X empresa, de todo lo que se produza, digo, de todo lo que se produce, se podría solamente revertir en remuneraciones el 1%. Vamos a decir, de una empresa transnacional que gana miles de millones de soles, solamente el 1% revierte en remuneraciones a favor del trabajo, en este caso de los trabajadores. Así más o menos de abismales son, en este caso, las diferencias entre el que trabaja con la fuerza de trabajo vendiéndola a su empleador y la distribución de la riqueza. Entonces, vamos a decir, sería conveniente en este momento que solamente en base a algunas pequeñas reformas se pueda, en este caso, contener las desigualdades sociales en el país. Considero las pequeñas reformas principalmente tendrían que ir en ser grandes reformas en el marco constitucional. Y creo que sí reclama la sociedad peruana ese cambio. Pero creo que, como lo ha referido en este caso una persona, un ciudadano que ha participado en una pregunta anterior, señalaba que efectivamente, si ese cambio tendría que ser como, lo he manifestado, con la discusión más amplia en todos los espacios sociales que exista en este caso en cada rincón de nuestro país. Creo que eso es la característica. Las pequeñas reformas se ha demostrado que no son tan buenas y voy a referirme a una en concreto. Se modificó el artículo 103 de la Constitución y estuvieron en discusión dos puntos fundamentales. El tema de la teoría de los derechos cumplidos y la teoría de los hechos cumplidos. Justamente el modelo económico del 93 se alistó para desconocer los derechos adquiridos y para pasar a la teoría de los hechos cumplidos. ¿Y eso para qué? Definitivamente para favorecer a sectores que se denominan que tienen poder dominante entre la sociedad. Creo que eso hay que corregirlo, pero como he manifestado, no puede ser producto simplemente de que alguien quiera algo por voluntad, sino debe ser la posibilidad de tener la participación de todos aquellos que directamente están en la producción de bienes y servicios. Está bien, continuando con el orden de preguntas. Félix Manco Ramos
Menciona, buenas tardes. En caso se realice un cambio constitucional, ¿qué cambios específicos recomendaría usted a los sectores económicos, productivos, salud y educación? ¿Qué tipo de problemas detecta en la ejecución y administración de los recursos y productividad en el Perú, especialmente en la tercerización de servicios, la intermediación laboral y la SUNAFIL? ¿Qué debilidades legales encontramos en la Constitución del 93 que han permitido los recientes casos de corrupción? Bien, Lucero. A ver, Félix justamente nos está haciendo esta pregunta. A ver, en el campo económico, como nosotros hemos estado señalando, no debería haber el monopolio o el oligopolio, que justamente ahora estaba en discusión la ley en el Congreso. Y esto a raíz también, no olviden, ¿no?, de que, por ejemplo, se privatizó la empresa Electrolima y se dijo que era una empresa gigantesca que concentraba generación, distribución y comercialización de la energía. Pero tenemos al grupo Enel que tiene actualmente generación, la distribución y la comercialización. Y tenemos también otra empresa, Luz del Sur, para dar un ejemplo, que también ha ido concentrando importantes temas del mecanismo justamente en el mercado eléctrico. Entonces, la pregunta es si el modelo te llevaba justamente o no a que no hubiera, en este caso, monopolios. Y nosotros vemos que sí se generan los monopolios. Ahora, ¿qué recomendaríamos? La posibilidad justamente de que el modelo empresarial cambie con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que involucren justamente, como ya me he referido, un tercio de su vida que van a pasar en su centro de trabajo. Entonces, ahí donde tiene que también entenderse que debe haber cambios considerables, y no solamente eso, sino también en la posibilidad de que las utilidades de los trabajadores directas también crezcan, ¿no?, para tener un beneficio directo y eso revierte en su economía familiar. Eh, en los cambios productivos, vamos a decir de que el respeto a las 8 horas de trabajo tiene que ser un eje mental, porque hoy no se contrata nuevo personal y se prefiere hacer sobretiempo, pero el trabajador se ve obligado a tener sobretiempo para poder compensar, pero sin embargo vemos que en el mercado laboral hay gente desempleada. Entonces, al haber gente desempleada, trabajadores desempleados, justamente hay un disloque, ¿no? Entonces, ese tema se tiene que regular en el campo económico y tiene que haber, como he dicho, mecanismos directamente que se articulen en la sociedad. Y una de las formas tiene que ser el modelo empresarial. En la salud y educación, efectivamente, tendré que señalar, la salud tiene que ser pública, de calidad, salud pública de calidad y con aseguramiento universal. Y de igual manera la educación pública y para todos y de calidad. Y eso es posible, porque si nosotros sumamos todo el dinero que está en corrupción, eso significa de que el modelo económico actual ha permitido también esos mecanismos. Ir, eh, al privatizar o al poner al Estado del sector privado, definitivamente se han hecho negocios en lo que no debe ser un negocio. La salud no puede ser un negocio privado, la educación tampoco, y lo que sí se debe decir que sea de calidad. No lo podemos lograr, yo considero que bajo un ejercicio democrático distinto al que hemos venido, se puede mejorar eso para las grandes mayorías. Entonces, creo, como también he señalado, eso es parte de la discusión. Ahora, ¿qué tipo de problemas detecta en la ejecución y administración de los recursos y productividad en el Perú? Bueno, son
temas bastante macros que se está planteando, pero vamos a decir, ¿no? Una ley de licitación pública que finalmente, bajo distintos mecanismos, se hace que no se cumpla, o en su defecto, una ley que permite que ciertos acomodos, como ya se conoce, que lleva que, eh, digamos, bajo todos unos mecanismos, por supuesto, ilegales, hay gente que finalmente va a infringir la ley y no la va a cumplir. Creo que hay que revisar toda esa ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Debe ser una redacción más sencilla y simple. Y creo que finalmente es el Estado quien tiene que participar con empresas directamente, bien conducidas, bien supervisadas, para que justamente dé participación a miles de estudiantes que estén ya en pregrado, que puedan ya directamente trabajar en muchas obras que se pueden licitar, donde estas empresas estatales puedan tener el control directo y puedan permitir que miles de estudiantes se capaciten directamente, contribuyendo al propio desarrollo del país. Creo que los mecanismos creadoramente se puede obtener si es que participamos todos. Creo que esto no es solamente obra de unos gobernantes o representantes, y no tiene que ser obra de todo el país, es lo que yo considero. A ver, también tenemos que hay una última parte, disculpa Lucero, en cuanto dice, se refería a la tercerización de servicios, la intermediación laboral y la SUNAFIL. Bueno, la intermediación laboral fue para poder definitivamente aniquilar a todos los sindicatos. Es decir, hacían las famosas cooperativas de trabajadores, que ellos proveían de mano de obra a la empresa principal, pero no eran de la empresa planilla de la empresa principal, sino de la cooperativa. La empresa principal le pagaba por cada trabajador una cantidad y luego la cooperativa le pagaba al cooperativista trabajador y finalmente era para desligarse. Entonces, provisión de mano de obra absoluta. Y la tercerización de servicios justamente significa de que la empresa principal va a desconcentrar una porción de su actividad productiva o si es en este caso hace una labor de producción de bienes o en servicios para que otra empresa esa porción la realice con sus propios trabajadores para que no tenga vínculo con la principal. ¿Qué cosa hace con esto? Lograr la reducción de costos que finalmente lleva a la precarización de la actividad laboral, lleva a la atomización de los trabajadores y además de eso contribuye a que los sindicatos de rama de actividad no se fortalezcan. Finalmente, ya lo ha dicho la OIT, un país democrático se mide también por su grado de organización sindical. Un país que no tiene esos índices también empieza a caer ya no tanto en una democracia, digamos, como debe corresponder a un Estado de Derecho, sino que ya vemos unos indicios donde no se soporta a la organización de trabajadores, como lo he manifestado ampliamente en esta intervención, de que sirve para como una asociación de trabajadores organizada ¿para qué? Para negociar la redistribución de la riqueza. Y SUNAFIL, su número de trabajadores activos, así como también sus disposiciones, tienen que estar ligadas a encontrar justamente todo tipo de violación de normas laborales que muchas veces esta SUNAFIL no ha identificado y en otras sí. Y muchas veces también sabemos de que se pone al vaivén de quien es ministro de Trabajo. Si entra un ministro de Trabajo de corte, digamos, hacia la economía social de mercado, su balance no lo pone muy claro frente a los trabajadores. Y justamente entendiendo que la parte más débil de la relación laboral es el lado del trabajador. Entonces creo que SUNAFIL tiene que cumplir un rol de protección hacia los derechos de los trabajadores.
que finalmente son ciudadanos, ¿no? Como todos, que justamente debemos garantizar dos ejes fundamentales, y la seguridad, la salud y la vida de quien está laborando en una empresa. Ok, muchas gracias. Continuando con las preguntas, tenemos a Ana Paucar. Señala, bajo la premisa de reactivación económica se flexibiliza estándares ambientales y eso trae una serie de impactos. Se flexibilizan las sanciones y se da certificación pese a la negativa de la población. ¿Qué puntos debe cambiarse en la Constitución para tener un Estado regulador y no solo promotor? Creo que uno de los grandes problemas de la ley del impacto ambiental, que en su momento fue objeto de discusión, fue cuando se dijo que se iba a consultar a las propias comunidades campesinas o a la propia población involucrada en el impacto ambiental, que la consulta no era vinculante. Entonces creo que eso se tiene que corregir abiertamente. Entonces, toda consulta al pueblo tiene que ser vinculante. Yo creo que por eso me refería que los mecanismos de participación directa son los que deben ser eje de discusión si queremos tener un nuevo contrato social que nos permita tener un país más justo, equitativo, que cuide los dos pilares del país, los recursos humanos, desde su propia génesis, así como también los recursos naturales en todas sus expresiones. Ok, ahora sí la última pregunta está a cargo de José Luis Rodríguez Porras. Señala, buenas noches, doctor Jorge. Si necesitamos una nueva constitución, pero una constitución que incluya a todos los peruanos, también necesitamos líderes políticos que realmente quieran un cambio, pero un cambio pluricultural que incluya a todos y todas y personajes que realmente quieran a su país. ¿Usted considera que primero es cambiar el grupo de políticos con la participación popular para armar una verdadera constitución? Muy bien, José Luis. Preguntas trascendentales. Creo que me referí a las grandes mayorías de nuestro país secularmente olvidadas. Creo que son estas mayorías los que tienen que elegir a sus legisladores para que legislen a su favor. Y tomaba como ejemplo lo que decía un mártir de la lucha de las 8 horas en Estados Unidos. Él señalaba de que debe llegar un momento en que los propios trabajadores puedan legislar. Y yo pienso que es eso. Los representantes de cada comunidad campesina, de cada organización sindical, barrial, de cada organización profesional, involucradas con las grandes necesidades del país, deben elegir a su propio legislador. Y creo que es un trabajo en paralelo. Trabajo en paralelo. Entonces, no entender de que esto debe ser una función exclusiva de la mal llamada clase política. Y eso justamente me viene acá a la discusión. Cuando estudiaba en las aulas de la universidad el curso de ciencia política, ya profesores introducían el famoso concepto, ¿no?, de la clase política, pero esa de la clase política es un tema gaseoso, sería siempre y cuando esta clase se reúnan y ellos tomen los acuerdos. No es así. La clase política es un eufemismo. Finalmente son los representantes de cada poder dominante, los que han estado en las decisiones políticas de nuestro país, que finalmente se han convertido en ley. Entonces creo que es hora de que más bien las grandes mayorías elijan a sus propios legisladores, que son los que deben cambiar a estos políticos que se denominan la clase política, que realmente yo veo que están divorciados totalmente de las necesidades reales de la población peruana. Entonces, los propios representantes, como he manifestado, de todas las organizaciones sociales vivas de nuestro país, son los que deben ser los que participen legislando. Y creo que ese es uno de los criterios que hay que cambiar. Y no está en discusión, digamos, la formación académica, porque la formación académica es lo que tú vas a lograr durante el transcurso de tu vida y vas a ir incorporando muchos elementos. Lo principal
decía, por ejemplo, un profesor que tenía en la universidad respecto a los jueces, decía, para hacerlo veo comparación con los legisladores, decía, lo principal de un juez no es que quizá conozca el derecho totalmente, sino que sea justo, que sea equitativo. Yo creo que el legislador tiene que provenir de sus propias canteras, pero no solamente esas canteras del pueblo, sino también tiene que saber asumir y ser parte de esa problemática y no valerse ni utilizar al pueblo para poder buscar el lucro o el interés personal. Yo creo que hay que ir cambiando los lineamientos principistas y éticos frente a la problemática del país. Entonces, en ese sentido, considero que los políticos que se han vuelto profesionales es porque realmente son políticos que representan determinados sectores dominantes del país y las grandes mayorías han sido excluidas de esa discusión y creo que deben recuperar ese rol protagónico. Y lo he manifestado como un antecedente histórico. Y aquí también vale señalar lo siguiente. Tras la guerra con Chile, Perú logró expulsar al invasor chileno con muchas diferencias. Y ahí estuvieron Cáceres y estuvo Iglesias. Dos posiciones distintas. Pero muchos pensamos, cuando leemos la historia, que Cáceres iba a reivindicar a toda esa masa campesina que luchó con él junto en la campaña de la Breña. Sin embargo, siendo presidente, y ahí está el juicio que hace Virgilio Roel, poder entender si es que siendo presidente pudo o no pudo encarnar lo que pudo hacer con la guerra con Chile. Pasó todo lo contrario. El mariscal Cáceres olvidó a las grandes mayorías del Perú. Y lo mismo pasó, con las promesas que hizo la clase poderosa gobernante de Chile a quienes combatieron al pueblo peruano, prometiéndoles el oro y el moro también a esos soldados que vinieron a combatir al Perú. Finalmente los olvidaron después de la guerra. Eso quiero dar como una lección histórica para saber de que hoy los pueblos deben buscar el desarrollo. Nosotros queremos la paz, queremos educación, queremos estabilidad en el trabajo, queremos progreso y queremos tener una vejez sin penurias. Y eso creo que no es obra de unos pocos, debe ser obra de todos. Ok, bueno, agradecemos la participación de Jorge López. Muchas gracias por hacer esta conferencia y estaremos uniendo a Lucía. Lucía, bueno, presentando un poquito a Lucía para los espectadores. Lucía es socióloga, magíster en estudios de género y cultura en América Latina por la Universidad de Chile. Es docente universitaria, vocera del movimiento Nuevo Perú y militante feminista. Bueno, aquí le estaríamos dando el pase a Lucía. Muchas gracias, Jorge, nuevamente por tu tiempo, por tu comprensión y por las respuestas que has estado brindándoles a los oyentes. Muchas gracias nuevamente. Y Bien, bueno, Rosero, agradezco la atención y también felicitar a Lucía que ahora la vamos a poder escuchar. Y bueno, ante todo, gracias por esta oportunidad. ok, muchas gracias. Ahora sí le damos el pase a Lucía. Bueno, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Lucía, se te escucha, se escucha Buenas bien. noches, Lucero, buenas noches, José, te he escuchado atentamente, ha sido de verdad una clase magistral la que nos has dado. Agradezco esta oportunidad de poder escucharte. Muy buenas noches también a todas las personas que están conectadas oyendo esta conferencia. Creo que es una oportunidad muy importante para poder intercambiar sobre nueva constitución, ¿no? José ha hablado varias cosas, creo que de forma muy integral, no quiero redundar, creo que he explicado varias cosas, ¿no? Yo soy socióloga, soy también una mujer política, entonces voy a
quizás puntualizar en algunos temas, ¿no? Primero decir que desde hace muchísimos años diversos sectores sociales y políticos, pero todavía muy pequeños, vienen exigiendo y vienen trabajando la idea de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la constitución que tenemos al día de hoy es una constitución hecha en el fujimorismo, es una constitución hecha en un momento dictatorial, con una grave crisis política democrática en nuestro país. No, es una constitución hecha a medida de las necesidades de un tiempo histórico. Y en ese sentido, hecha a medida de las necesidades de la implantación de un modelo económico. Quien trae al Perú, o cuando se empiece a implementar el neoliberalismo en el Perú, va a ser en la década de Fujimori y Montesinos, ¿no? Ahí vamos a ver lo que va a ser toda esta fórmula, ¿no? Ya bastante hablada del consenso de Washington, la privatización de las empresas, la flexibilización de los derechos laborales, la constitución del Estado como una mesa de partes para el gran empresariado, sin ninguna posibilidad de generar valor público y económico, ¿no? Un Estado mínimo y acotado. Entonces, esta constitución que ahora tanto nos cuestionamos fue hecha bajo esas necesidades y particularidades. Entonces, desde hace muchísimos años, diferentes sectores de la izquierda, diferentes sectores sociales, plantean un cambio constitucional en ese marco, ¿no? Y en el marco con el que voy a hablar, quizás bajo 2 o 3 claves, ¿no? Bajo 2 o 3 ejes, pero a partir de lo que ha venido pasando en el país estas últimas semanas, que creo yo que ha abierto un momento impugnatorio al sistema político y al modelo económico, ha abierto un momento destituyente, ¿no? Donde se viene impugnando el modelo político y económico, es que la consigna de nueva constitución ha traído mayor fuerza y relevancia, ¿no? Algo para contextualizar, algo que ha evidenciado esta pandemia es justamente cómo este sistema, ¿no? A pesar del mentado crecimiento económico, no ha podido solucionar servicios básicos o, mejor dicho, la garantía del ejercicio de derechos básicos fundamentales en el Perú. Hablamos de educación de calidad, pero hablamos sobre todo en este marco y en este contexto de salud pública de calidad. El Perú ha sido uno de los países más afectados con el COVID. Hemos sido en su momento el país con mayor muerte por millón de habitantes en el mundo, ¿no? Eso también ha evidenciado, por ejemplo, problemas gravísimos como los problemas de vivienda en nuestro país, ¿no? Que en el marco también de esta pandemia se ha expresado cómo las condiciones de vivienda son completamente precarias. Y cómo, en ese sentido, en ese marco, por ejemplo, más de 2,5 millones de personas en nuestro país viven en condiciones de hacinamiento. Entonces, antes de las protestas, antes de esta explosión social, política, lo que hemos tenido es que se han caído verdades que parecían inexorables, que parecían inamovibles, ¿no? Que es la verdad del libre mercado, la verdad que el mercado puede solucionar las demandas de la gente, ¿no? Y que el Estado, por lo tanto, no debe intervenir, ¿no? Hace, ¿cuánto sería? Un mes, Datum sacó una encuesta muy relevante en este marco antes de las protestas, donde un 56% estaba a favor de un cambio de constitución y donde un margen, no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que más del 70% estaba a favor de la creación de empresa pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia ha traído, pues, que ha evidenciado que una clínica te puede cobrar $500,000 en plena pandemia y el Estado mutis, ¿no? No puede hacer ni decir nada en este marco legal que tenemos, o bueno,
Quizás podría haber hecho un poco más, ¿no? Pero no hubo la voluntad política. Entonces, ha evidenciado también que, por ejemplo, ¿no? Una medicina como la citromicina, que está recetada para la cura del COVID, pueda subir 12 veces su precio sin ningún tipo de control, en plena crisis, en plena pandemia. Entonces, lo que se ha visto es cómo han saltado por los aires estas verdades, ¿no? Supuestamente inamovibles, ¿no? Del neoliberalismo. En ese marco, ¿no? Se ha perpetrado una crisis política que al final trajo estas grandes movilizaciones, mucha represión, como nunca, creo que no vivíamos una situación así desde la caída del fujimorismo en el 98, 99, en el 2000, la marcha de los pueblos. Producto de ello, ¿no? Dos jóvenes valerosos, dos jóvenes valientes, como son Inti Brian, perdieron la vida, ¿no? Y en el marco de eso, ¿no? de todo esto, nace masivamente la consigna que se vayan todos y se convierte en una cuestión masiva el tema del cambio de constitución. El cambio de constitución deja de ser un tema relegado a ciertos sectores politizados de izquierda y se vuelve un tema común, se vuelve un tema de la agenda de los medios, no porque los medios quisieran, sino porque la gente lo puso ahí, ¿no? Una de las grandes proyecciones en las marchas era nueva constitución o nada, por ejemplo. Entonces, esto ha abierto todo un momento de discusión acerca de una nueva constitución, ¿no? Y hay diferentes sectores ciudadanos que vienen discutiendo. Nueva constitución ha sido, por ejemplo, un hashtag en Twitter que ha durado una semana como tendencia en el Perú, ¿no? Y podríamos decir muchas cosas más. Es más, ¿no? Ahora todos los políticos sí están dispuestos a un referéndum. Y bueno, en ese marco, un espacio que es Juntos por el Perú, ¿no? Donde personalmente participo, que lidera Verónica Mendoza, candidata presidencial, proponemos hacia el 11 de abril, ¿no? una segunda urna donde la gente vote si quiere o no una nueva constitución, ¿no? Y a partir un poco de eso, de la fuerza, ¿no? de la ciudadanía poniendo sobre la mesa este tema, diferentes candidatos, ¿no? Ya empezaron a decir que sí estarían de acuerdo con un referéndum, que sí habría que revisar cosas de la Constitución, ¿no? Pero creo que nos movemos, si bien el relato, por decirlo de alguna forma, ¿no? La discusión se ha corrido, ¿no? Más a lo que demanda la gente está teniendo la capacidad de poner la agenda, ¿no? Pública y política. Sí, pues hay todo un tema de decir cambio de constitución no, sino reforma de constitución. Y ahí yo quería marcar tres cosas, ¿no? La primera, que ya lo mencionó muy bien el compañero que me antecedió, ¿no? Que es el tema del modelo económico. Esta constitución, en su capítulo económico, lo que plantea es un rol del Estado únicamente subsidiario. ¿Qué significa eso? Que el Estado subsidia a las empresas en la actividad económica. El Estado no tiene, ¿no? un marco para tener una iniciativa de hacer empresa pública. Lo que dice la Constitución es que subsidia ahí donde el mercado, ahí donde la empresa privada no ha podido solucionar las necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado, que es además el enfoque de la Constitución, por eso decía hace un rato, mucha gente dice que ¿por qué no hacer reformas a la Constitución? Nuestra Constitución, o sea, esta Constitución que viene del año 93, ha cambiado 30 artículos en 20 reformas constitucionales. Y sin embargo la cosa sigue igual, porque su gran problema es su enfoque, el gran problema es su visión, porque esta Constitución, nuevamente traigo a colación lo que decía hace un rato, nace para satisfacer una necesidad histórica, política, de implementar un modelo económico. Entonces,
el capítulo económico es algo que definitivamente tiene que cambiar, porque el Estado ya no puede ser ese Estado mínimo, arrinconado, acotado. Necesitamos un Estado fuerte, con iniciativa en la actividad económica, ¿no? Que pueda garantizar empresa pública, ¿no? Y para que no se le deje nuestros derechos, como es educación, vivir en la práctica. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo quiero señalar dos cosas o tres cosas que me parecen relevantes de esta Constitución y que se enmarca, ¿no?, en este enfoque, como mencionaba. La primera, ¿no?, en medio más de este gran marco de la concepción económica. La primera, que tiene que ver con la flexibilización de los derechos laborales, ¿no? Hay también un enfoque definitivamente de donde se pierde la estabilidad laboral. La Constitución anterior, la de 1979, decía explícitamente, ¿no? Hablaba explícitamente de la estabilidad laboral. Esta ya no, ¿no? Creo que es en el marco, lo que decía José, es importantísimo, ¿no? No se trata de una cuestión mecánica, ¿no? En todo, a esto que pasa, entonces deriva la Constitución. No es así de mecánico, ¿no? Pero sí está en el marco y en la concepción del Estado, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, en ese gran marco que es este pacto nacido en dictadura. Entonces, la estabilidad laboral es una primera cosa. Una segunda cosa que me parece sumamente relevante. Yo estas semanas he estado trabajando con varias mujeres, sobre todo, que han promovido muchas ollas comunes en distritos como San Juan del Brigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? Y a partir de eso, ¿no?, me comentan, ¿no?, algo que creo que se cae de maduro, que muchos lo sabemos, pero que quisiera comentarlo a partir de esta experiencia, ¿no?, de las condiciones de vivienda, de la falta de títulos propietarios que tienen estas familias, de la falta de agua, desagüe, saneamiento, la falta de una seguridad en la vivienda, porque la gente construye como puede, sin ningún asesoramiento del Estado, ¿no? El 93%, si no me equivoco, de viviendas en el Perú son autoconstruidas y sin ningún acompañamiento técnico. Ustedes me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la Constitución? Bueno, tiene que ver porque esta Constitución no asegura el derecho a vivienda como si lo aseguraban las constituciones anteriores, como si lo aseguraba la Constitución anterior. Con eso no quiero decir que la solución sea volver a la Constitución de 1979, en absoluto. No queremos mirar el pasado. Justamente porque no queremos mirar el pasado, tenemos que dejar atrás la Constitución del Fujimorismo, ¿no? Pero sí de poner en relevancia ejes fundamentales, ineludibles para un pacto que sea la base de que el Estado se haga cargo, que la ciudadanía pueda ejercer con garantía sus derechos fundamentales, ¿no? Y lo tercero, que es algo que se viene hablando mucho, el tema de la reforma policial. Hemos visto, ¿no?, todos estos días, el día de ayer hubo otro joven asesinado en el marco de las protestas contra las grandes agroexportadoras que tienen un régimen de explotación inadmisible para cualquier democracia del siglo XXI, un régimen de explotación que parece una herencia terrible, parece una herencia espeluznante, ¿no?, de lo que era la época del personaje en el Perú, del latifundismo, ¿no?, con mujeres y hombres trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, sin desayunar, sin almorzar, sin refrigerio, sin agua, ¿no?, y por un monto de 36 soles diarios, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, ha traído como consecuencia las grandes protestas y vemos una institución policial
pues que tiene problemas estructurales. Vemos una policía con graves problemas estructurales que no pasa por despedir a 15 policías, con pasar al retiro a 15 policías, ¿no? O a la pena mayor, pasa por un tema de reforma profunda, ¿no? A esta institución. Y ahí la Constitución también tiene que ver de alguna forma. En la Constitución se plantea que la función de la policía, ¿no?, es el orden interno. ¿Por qué? ¿Por qué sería el orden interno? Porque fue una Constitución hecha en una dictadura en medio de un conflicto armado interno y donde se constituyó un relato de los enemigos, ¿no?, los monstruos por un lado, ¿no?, y el Estado Salvador por el otro, ¿no? Ese es el relato oficial que se construyó, ¿no? Y que obviamente la realidad es mucho más compleja, es bastante estudiado, ¿no? Que muchas veces fueron las rondas campesinas, el pueblo organizado, que venció a organizaciones armadas, ¿no? Con artistas, ¿no?, terroristas, pero también lo que se tuvo al Estado en ese momento, que lo que hizo fue ejecutar extrajudicialmente, torturar, detener arbitrariamente y en práctica terrorizado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es transitar, ¿no?, migrar hacia un nuevo enfoque de la policía que se exprese desde la Constitución, ¿no?, que se exprese desde la Constitución, que pase a ser una figura de salvaguarda democrático, ¿no?, de seguridad democrática, ¿no?, pero que abandone eso de mirar al que protesta y al ciudadano que dejarse sus derechos como enemigo, ¿no? Entonces yo quería un poco plantear esos ejes, ¿no?, para abrir, ¿no?, algunos marcos, ¿no?, de intercambio, bueno, ¿no?, y decir que la necesidad de una nueva constitución también está en el marco de refundar el país, también está en el marco de cambiar las bases, renovar absolutamente las bases de un pacto entre peruanas y peruanos. Estamos a punto de llegar al bicentenario, ¿no?, cumplir 200 años de república. Es el momento de mirarnos como país, ¿no? En ese sentido, plantea una nueva constitución no de un grupo político, no de una persona, sino que sea parte de un debate nacional con las mujeres, con los trabajadores, con las poblaciones indígenas, con los jóvenes, ¿no?, y que a partir, ¿no?, de ese gran debate nacional salga un nuevo pacto igual patriota, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería un poco conversar un día con ustedes, ¿no? Eso, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de escucharnos, ¿no? Gracias. Está bien, Lucía. Ok, ahora pasaremos para la sección preguntas. Todavía no te vayas. Bueno, comenzamos con Frank. Frank señala, en cuanto al beneficio que reciben los parlamentarios con sus sueldos numerosos y la diferencia en cuanto a la pobreza que se ha expresado en esta pandemia, ¿sería necesario que esto por medida de desigualdad? Perdón, Lucero, no te escuché. Está bien, no te preocupes. Repito la pregunta en todo caso. Frank señala, en cuanto al beneficio que reciben los parlamentarios con sus sueldos numerosos y la diferencia en cuanto a la pobreza que se ha expresado en esta pandemia, ¿sería necesario que en esta nueva constitución se reforme esta medida de desigualdad? No te estoy escuchando muy bien, pero escucho lo de desigualdad. Si en esta constitución se reformaría una desigualdad, me parece.
a ver, ¿no? O sea, yo les decía hace un ratito que este marco constitucional que tenemos, lo que sucede es que está hecho bajo un enfoque, ¿no? Que pueda, ¿no? Está hecho bajo un enfoque que, como decía, pues no esté en el marco de la defensa del ciudadano, no centrado en zona, no centrado en los derechos, ¿no? Sino es un marco centrado en darle facilidades, sobre todo, ¿no? Al sector privado, al seriado, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo que es lo siguiente, ¿no? Que es un poco además lo que hemos venido viendo, ¿no? Hay una crisis política permanente, ¿no? Que pareciera que por más que hay algunas medidas, ¿no? No cambia en lo absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no por un lado no por un lado va la, la economía y por otro lado no por un lado va, perdón, el modelo económico y por otro lado el modelo político, ¿no? No por un lado el modelo, perdón, económico y por otro el modelo político, ¿no? Lo que viene sucediendo es que, claro, si estamos ante un sistema, ante un modelo económico que prioriza, ¿no? Únicamente que lo que ordena la sociedad es el mercado, ¿no? Y que quien ordena las necesidades de la gente, la solución de las necesidades de la gente es básicamente, ¿no? El lucro, ¿no? del mercado. Por eso toda esta gama compleja, ¿no? De clínicas a todos los costos, a muy bajo costo, a mediano costo, a altísimo costo, igual a nivel educativo, en la educación básica regular, en la educación superior, etcétera, ¿no? A estos, ¿no? Grandes poderes económicos que dominan en la práctica el país, no les va a interesar que tengamos un sistema político representativo. ¿Por qué les interesarían partidos fuertes que representen las necesidades y expectativas de la ciudadanía? Si lo que ellos ven en el Estado no es una lógica simplemente administrativa a partir de las necesidades de sus negocios, ¿no? Entonces, esta crisis política, esta crisis del sistema político está enraizada en este modelo económico, ¿no? Y de alguna forma explica los altos niveles de corrupción que existen, ¿no? Y que se hace como un problema estructural en el Perú y que, por supuesto, causa desigualdades, ¿no? Ok, muchas gracias, Lucía, por contestar esa pregunta. Tenemos otra, hecha por Martín Córdoba Pacheco. Menciona, se ha visto recientemente que se ha vulnerado el derecho de la protesta hasta el punto de cometer asesinatos impunemente. ¿Habría forma de evitar este tipo de situaciones en una nueva constitución? Como mencionaba, tiene que variar el enfoque de las fuerzas de cuidado, ¿no? De las fuerzas policiales. Definitivamente tiene que variar ese enfoque y claro, lo que hay es esta ley de gatillo fácil, ¿no? Que exculpa penalmente a, ¿no? Los agentes que causen lesiones o mueran en el cumplimiento de su labor, es, bueno, garantizar cierta impunidad, ¿no? Y prueba de ello, además, es que las decenas de peruanos y peruanas muertas en el marco de los conflictos sociales, ninguna de ellas ha encontrado justicia, ¿no? Ninguna de ellas, todos han quedado en la impunidad, ¿no? Cuando todo el país se movilizó por Inti Brian, y ya vamos a cumplir 3 semanas de lo sucedido, ¿no? Entonces, se tiene que cambiar el marco, pero además, ¿no? Tampoco es que el cambio, o sea, a ver, el gran debate del cambio de constitución, lo que nos tiene que llevar también es a ciudadanizarnos, ¿no? A que haya un gran debate ciudadano sobre todas estas cosas, sobre cuáles son los roles que deben tener los actores en la sociedad peruana, cuáles son los roles que deben tener los políticos en la sociedad peruana, la policía en la sociedad peruana, la ciudadanía, los militares, los
progresistas en la ciudad, en la sociedad peruana, ¿no? Eso es lo que también tenemos que abrir en el marco de esta discusión, o sea, discutir un nuevo pacto no es solamente para pensar en un documento jurídico, que claro lo es, pero no se trata únicamente de eso, ¿no? Nos va a dar la posibilidad de renovar bases sociales, políticas y culturales como país, de nuestra concepción misma como ciudadanos y ciudadanas. Ok, gracias Lucía por tu respuesta. Tenemos una última pregunta hecha por Marco Valencia. Marco señala, ¿el cambio de constitución podría acabar con la división política presentada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Lucía. No te logro escuchar bien, Lucero. Repito la pregunta. Bueno, Marco señala, ¿el cambio de constitución podría acabar con la división política presentada entre el Poder Ejecutivo y Legislativo? Bueno, algo que también se tiene que revisar, obviamente, en este marco y en esta opción que estoy comentando, es nuestro sistema político, ¿no? Somos un país presidencialista, pero somos un país al parecer con ciertos candados no bien puestos, ¿no? Porque lo que hemos tenido es un chantaje permanente en torno a la vacancia a partir de intereses subalternos, ¿no? Entonces, si el cambio de constitución puede entrar a ver este tema, por supuesto, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, cómo el Tribunal Constitucional hace una semana o 2 semanas se lavó las manos de la situación que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, sí creo que hay cosas que se tienen que revisar y que sí, por supuesto, pueden coadyuvar, ¿no? A una armonía de los tres poderes del Estado, una armonía, ¿no? De un relacionamiento transparente, ¿no? Y democrático entre, bueno, en este caso, que creo que por ahí va la pregunta, del Congreso y el Ejecutivo. Exacto. Bueno, Lucía, tenemos ahora sí ya nuestra última pregunta. Gabriel Espinosa señala, se mencionó sobre la debilidad de los partidos políticos en el escenario de una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente. ¿Qué se podría esperar de ello teniendo en cuenta esa fragilidad del sistema de partidos? Claro, ¿no? O sea, a lo que yo voy es de que, a ver, vendiendo la necesidad de una reforma del Estado hace muchísimos años, ¿no? Venimos supuestamente mejorando con leyes y normativas el sistema político. Sin embargo, lo que vemos es de que hay una falta de solución, ¿no? Hacia esta problemática. Lo que vemos es que pareciera que no hay ninguna ley o normativa que puede ayudar a que salgamos de esta crisis. Si tiene que ver el sistema de partidos políticos, por supuesto, ¿no? Perdón. Bueno, muchas gracias Lucía. Ahora sí estaríamos culminando el evento. De repente, Jorge López podría también encender su cámara. Lucía, tú también, por favor. Ok. Bueno, ahora sí ya nos estaríamos despidiendo. Agradezco muchísimo a ambos por la participación. Muchas gracias nuevamente. Son muy interesantes y sobre todo a las personas que han participado en las preguntas, han estado activos, han estado viendo en interacciones. Bueno, muchas gracias a ustedes dos. No sé si desearían dar algunas palabras finales. Bien, Lucero,
como te decía, agradecer a ustedes como grupo Potestas de la organización de este evento. También quería expresar que no hay que olvidar que los que hoy surcamos ya los 50 años hacia adelante, en su momento y en los años de 1992, teníamos la edad de 21, 22 años, es decir, habíamos adquirido ciudadanía y ya nos dábamos cuenta de lo que pasaba en el país y muchos de nosotros estábamos cursando ya estudios superiores en la universidad. Pero a su vez hemos sido testigos de ese cambio brusco que hubo entre lo que es la Constitución del 79 al paso con un golpe de Estado a la Constitución del 93. Eso creo que hay que graficarlo en el sentido de que no fue una discusión democrática con la participación. Esa es una gran diferencia que hay que señalar, porque eso marca la vida de los ciudadanos y ciudadanas en general. También quiero referirme que es la juventud estudiantil, la juventud trabajadora, hombres y mujeres, los campesinos de la ciudad, del campo, los obreros, agricultores, es decir, la gran mayoría son los que deben de entender que el marco constitucional es lo que nos puede ayudar a avanzar, pero no solamente eso, sino son los propios actores sociales que tienen que discutir si las propias relaciones, cómo se produce, cómo se distribuye la riqueza y cómo nos preparamos y educamos y cómo conservamos la salud, es la mejor o no es la mejor bajo este marco constitucional vigente. En ese sentido creo que va la reflexión y pido a todos ustedes de que eventos como este se vuelvan a repetir a fin de que se contribuya con un granito de arena a la discusión de los grandes proyectos que el Perú lo necesita. Muchas gracias. Sí, estoy segura que se continuará con con esta temática y no dudaremos en invitarlo nuevamente. Bueno, muchas gracias con todos, muchas gracias nuevamente, Jorge, por la exposición. Ha estado muy bien preparada, te agradecemos bastante ello. Y bueno, ahora sí ya nos estaríamos retirando. Muchas gracias nuevamente y a las personas que se han quedado hasta el final, como aquellos que han dejado sus preguntas. Gracias. Buenas Bien, buenas noches. noches.